Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. Una de las definiciones de cultura es usos y costumbres de un pueblo en un momento dado de su historia. Por ejemplo, tenemos a México, un país completamente cultural, y la cultura mexicana ha trascendido, ha permeado el tejido social de varios países del mundo, o la mayoría de ellos. El traje de charro es conocido en todos los rincones de ese planeta. La cultura mexicana trasciende los límites geográficos impuestos por una definición de país. Sin embargo, hay también la cultura destructiva, la cultura de la muerte. Y una de esas expresiones culturales que llegó a México y llegó para quedar hace muchos años es el Halloween. Y estamos a escasos días de celebrar el Halloween. No estamos. Hay personas que lo van a celebrar, ¿verdad? Aprovecho esa oportunidad para aclarar que el Halloween no es un juego de niños. No tiene nada que ver con juego de niños. Porque Satanás viene para robar, matar y destruir, no para jugar. El Halloween no es autóctono de México, el Halloween no es una fiesta mexicana. Sin embargo, cada año vemos que más y más y más se unen dos actividades, el Día de Muertos en México con el Halloween anglosajón, y se forma un caldero de actividades donde, desgraciadamente, el elemento principal es la muerte, y no debe ser así. Por lo tanto, esa práctica, esa predicación de hoy, el título es El Halloween no es un juego. Vamos a hablar de varias situaciones. Por ejemplo, veremos cuál es la respuesta cristiana al Halloween. Yo espero que estés conmigo hasta el final de esa predicación. Vamos a empezar ahora sí, empezando por el inicio, empezando por el comienzo, como tiene que ser. El origen pagano del Halloween. En esa época del año en internet pululan los comentarios y historias sobre Halloween. Pero lo que te voy a decir es fruto de investigaciones, no solo mías, de muchas personas. El origen pagano del Halloween. El nombre Halloween viene de la celebración del Día de Todos los Santos que empezó en el siglo IV en Europa del Este, para recordar la muerte de los primeros mártires de la iglesia. Era una fiesta de culto a los mártires de la iglesia fallecidos. La palabra Halloween viene de All Hallows Eve, significa el Día de Todos los Santos, que después ganó la forma de la palabra actual, Halloween, pero en su origen era All Hallows Eve, y ahí Halloween. Cuando el cristianismo empezó a ser esparcido por Europa, encontró una fuerte resistencia por parte de aquellos que tenían cultos paganos y costumbres ya fuertemente establecidas. Hubo un choque transcultural tremendo cuando el evangelio empezó a ser esparcido por Europa, y era claro el choque, porque los cultos paganos del Halloween o All Hallows Eve cultuaban la muerte, y el cristianismo celebra la vida. Y hubo un choque, por supuesto, entre muerte y vida, tal y cual hoy. Hoy en día pasa lo mismo. Para intentar contener la influencia pagana, escuche eso, la iglesia naciente empezó a mezclar en su liturgia un tono de paganismo disfrazado en fiesta cultural. Y ahí empieza la tragedia. El cristianismo, para intentar no tener tantos choques con los pueblos paganos, empezó a asimilar parte de la cultura pagana dentro de la iglesia. Y ahí, repito, empieza la tragedia. Sin embargo, el ritual pagano siguió siendo pagano, y los cristianos de aquel entonces se paganizaron, se hicieron paganos. Los celtas de Gran Bretaña, por ejemplo, y los druidas en Francia, celebraban el Halloween
sacrificando animales en las noches invernales para que las noches no fuesen tan largas. Pues ya vamos a empezar el invierno y las noches son mucho más largas, ya sabemos. Pero sacrificaban animales, los celtas y los druidas, dentro de ese culto a Halloween, para intentar que las noches fuesen más cortas y los días más largos. Por supuesto que no era posible. La imagen de la muerte, simbolizada por los esqueletos, las calaveras y el color negro, todos los elementos presentes en el Halloween, vienen de lo que quedaba de esas fiestas. Era una orgía que se hacía y claro, en la mañana quedaban las calaveras, los huesos de esa fiesta pagana. Todos ellos elementos del Halloween que tenemos hoy en día. Es impresionante, vas a un supermercado y hay ahí algunas cosas de Navidad, pero la gran mayoría de lo que hay expuesto ahí son los colores del Halloween y celebrando a la muerte. Los celtas tenían una fiesta de 3 días, del 31 de octubre a 2 de noviembre, llamada Samhain. Isso eram los celtas em Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda e Escócia. A festa era Samhain, que significa literalmente fim de verano em celta. Samhain é fim de verano em celta, donde celebravam o fim da cosecha e o início do inverno. Eles creiam fortemente que durante a festa se abria, escute isso, se abria um portal. E nesses, del dia 31 de outubro a 2 de novembro, na festa de Samhain, na festa celta, segundo os celtas, se abria um portal entre o mundo de los vivos e o mundo de los muertos. E estes últimos veniam ao mundo de los vivos. O sea, passavam nesse portal del 31 de outubro a 2 de novembro e caminavam entre os vivos. Então, as famílias de los muertos podiam, escute isso, atrair a sus seres amados já muertos, levantando altares a ellos, donde se ponía su comida preferida quando estavam vivos. O sea que el altar de Día de Muertos no es mexicano, es celta. Para atraer en esos días, 31 de octubre a 2 de noviembre, las familias colocaban altares con la comida preferida de sus muertos, de sus seres amados muertos, para atraê-los uma vez mais. Porque nesses dias se abria um portal. Se usavam veladoras para guiar o caminho de los muertos a las casas de las famílias. Toda essa cultura em México de altar de muertos não é netamente mexicana. Sí sabemos que quando os espanhóis chegaram a México já se hacía algo semejante, ¿verdad? Quizá por el estreito de Bering cruzaram e chegaram para cá, de Europa e Ásia para cá, e trajeron essa cultura, pero a ciencia certa não sabemos. Lo que sí sabemos são registros de 1000 a.C., donde los celtas já hacían el altar de muertos com a comida preferida de los muertos, atrayendo a sus seres amados muertos a sus hogares. Por supuesto que não eram os que chegavam, verdade? Porque na parábola, que de hecho predicamos sobre isso há alguns domingos, de Lázaro e Rico, claramente Jesucristo menciona que há um abismo. Há um abismo, os muertos não podem vir. Isso não é bíblico. Há um abismo que nos separa de eles. Se usavam veladoras entre os celtas para alumbrar sus caminhos de sus seres queridos muertos a sus casas. Los ocultistas aprovechaban justamente esos días para intentar ganar algo de dinero invocando a los muertos y engañando a los vivos. Tal y cual sucede hoy en día. La historia se repite. Es el peligro que la historia se repita. Como una manera de contraatacar. Estamos dando toda la historia para que vean cómo está la situación. No es tan sencillo como te imaginas. Y es más dañino de lo que puedes imaginar. Es más gravoso de lo que te habías imaginado. Como una manera de contraatacar el paganismo de las sectas y falsas religiones, en el siglo IX, el Papa Gregorio IV
movió la fecha de celebración del Día de Todos los Santos del 13 de mayo para 1 de noviembre, exactamente a la mitad del festival de Samhain, como ya lo vimos, exactamente a la mitad de la celebración celta del Día de Muertos. Pasados 100 años, Samhain y la fiesta del Día de Todos los Santos se mezclaron de tal forma que pasaron a ser sinónimos. Se mezclaron. Por un lado, el paganismo supersticioso y por el otro, el cristianismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana había encontrado la fórmula para amedrentar a través de las supersticiones. El pueblo empezó a entender que los demonios eran reales. Los demonios eran reales, los demonios son reales. Si tú no lo sabías, existen, son reales. Así como los seres angélicos también son reales. La Iglesia Católica intentó ahí manipular los dos lados. Y empezaron entonces el culto a los ángeles. Porque según ellos, los ángeles eran nuestros protectores y detenían a los demonios. Bueno, la Biblia expresamente condena la adoración a los ángeles. De hecho, por ahí vemos hoy en día cantidad de libros, cómo invocar a tu ángel de la guardia, nombres de ángeles. La Biblia menciona solo a dos, Miguel y Gabriel. Se acabó. No sabemos el nombre de todos los ángeles, que son como 400 millones de ángeles. Pero no sabemos sus nombres. La Biblia claramente condena la adoración a los ángeles. Cada vez en la Biblia donde alguien ve un ángel y se hinca para adorar, el propio ángel dice, no me adores. Yo no soy digno de adoración. Solo Dios es digno de adorar. Entonces, empezaron culto a los ángeles para intentar proteger al ser humano de los demonios. No. Los demonios tienen más miedo de un cristiano que un cristiano de un demonio. De hecho, no tenemos que temer los demonios. Claro, no podemos jugar con ellos. Y si una familia cristiana permite que sus hijos se vistan de demonios y todo en esas fiestas, cuidado, estás ofendiendo a tu Dios. De hecho, a ratito vamos a ver cuál es la respuesta que el cristiano tiene que dar al Halloween, con amor y con respeto, claro, sin ofender a nadie. Siempre he dicho en Gracia y Paz, no estamos en contra de nada ni de nadie, estamos a favor de Cristo. Punto, se acabó. Cultuamos a Cristo. Lo que a Cristo le aborrece, nos aborrece a nosotros también. Lo que Cristo ama, nosotros amamos. Entonces el pueblo empezó a entender que los demonios eran reales y también que los ángeles eran reales, y empezaron a adorar a los ángeles. Otro problema. Los malhechores de aquel entonces vieron una gran oportunidad de hacerse de cosas ajenas, de robar. En la época de esa fiesta a los muertos, era muy común que grupos de jóvenes iban de casa en casa diciendo trick or treat, lo que hoy se conoce como trato o truco. Hoy en día todavía se hace eso. Bueno, la cultura americana ha permeado también a todo el mundo y vemos en Halloween películas, ¿verdad?, de Hollywood, donde los niños pasan de puerta en puerta diciendo trick or treat. Puede parecer inocente, uno da dulce, pero el origen es 100% satánico. Y hace 1000 años, cuando los jóvenes salían y tocaban de puerta en puerta diciendo trick or treat, era una amenaza al dueño de la casa, pues si el dueño de la casa no les daba alguna recompensa en forma de bebida o comida o dinero para sus fiestas de muertos, su casa sería blanco de ataques y sería quemada. La casa era quemada. O sea, el origen de trato, truco o trick or treat no es muy sano, ¿verdad? De hecho, nada ahí es sano. Si la persona no le daba a sus jóvenes comida, dinero, bebida, quemaban la casa. Y claro, y mataban a alguna persona de la familia. No es tan inocente así, ¿verdad? El origen no es tan inocente así.
El festival, ya conocido como Halloween, llegó a Estados Unidos en el siglo XIX a través de migrantes europeos y fue casi que inmediatamente incorporado a la cultura norteamericana. Los que llegaron de Europa migrando llevaron con ellos esa fiesta y les pareció bien a los norteamericanos adoptar esa cultura que tampoco era de ellos. Hay elementos en el Halloween, siendo que uno de los principales es la calabaza. Impresionante, vas hoy a un supermercado y ves calabazas enormes que son cultivadas exactamente para esas fechas, para vender. Y ahí perforas y bueno, las personas hacen de todo, pero la calabaza también tiene un origen feo y satánico. No digo la calabaza en forma de comida, no, la calabaza que se usa en el Halloween. El origen de las famosas calabazas talladas, sus ojos, nariz y boca, ¿verdad? Viene de una leyenda de origen celta, otra vez, ya saben, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Y la leyenda cuenta sobre Jack el Tacaño, o Stingy Jack, su nombre original en inglés, Stingy Jack. No confunda con Stinky Jack, no, es Stingy Jack. Que según la leyenda era un granjero que engañaba y mentía a sus vecinos y amigos. Era muy tramposo el Stinky Jack, por eso era el tacaño, Jack el Tacaño. Cuando murió era tan malo, según cuenta la leyenda, era tan malo, que cuando murió no fue aceptado en el cielo y tampoco fue aceptado en el infierno. Y su destino entonces fue vagar por el mundo en la época del año en que lo decapitaron, porque en sí lo decapitaron, fue condenado, decapitado. Entonces su destino, según la cultura, ¿verdad? La cultura pagana de aquel entonces, era vagar por el mundo en esa época del año en la cual lo habían matado, pero sin cabeza. Y entonces usaba una calabaza con la veladora dentro para alumbrar su camino y siempre buscaba su cabeza. Ese es el origen de la famosa calabaza. Yo te pregunto, ¿todavía te atreves a colocar una calabaza en esa época del año en tu casa, tallada con los ojos y boca? Eso es satánico. La calabaza en sí no tiene nada de satánico, quiero aclarar eso. Todo lo que Dios hizo es bueno. La calabaza es sembrada y nace. La calabaza, ¿qué culpa tiene, verdad? Pero lo que se hace de la calabaza, ahí radica el problema. Tengan cuidado con eso, por favor. Ve lo que metes a tu casa. Te repito. Y por favor, no malinterpreten, porque por ahí el pastor Ángelo está diciendo que la calabaza es satánica. No, nunca dije eso. Pero como la usas, ahí está el problema. Entonces, después de esa introducción, ¿cómo debemos responder los cristianos al Halloween? Yo espero que tengas ahí contigo una Biblia, pluma, papel. Bueno, de hecho, esa predicación va a quedar en las redes sociales de la iglesia, ¿verdad? La pueden accesar, la pueden enseñar a tus hijos. Lo que vamos a ver es Biblia. No es mi libro, no es mi concepto, no, es el concepto de Dios, el concepto bíblico. ¿Cuál es la respuesta que los cristianos debemos dar al Halloween? Y otra vez, en amor y en respeto. No estamos aquí para ofender a nadie, simplemente estamos a favor de Cristo. Ok. La respuesta es esa. ¿Cómo debemos responder los cristianos al Halloween? Número 1. Los cristianos no deben tratar al Halloween como una simple superstición pagana. No es algo que uno dice, no pasa nada, no se pasa. Se pasa. Los espíritus malignos atacan no solo en los días de Halloween. No es solo en Halloween que los demonios atacan, sino que estamos en guerra constante contra la maldad. Para aquellos que piensan que nada más Satanás espera el Halloween para atacar, están equivocados. Ataca todos los días. Sin embargo, ahí va. Sin embargo, cuando el ser humano abre esas puertas satánicas, claro que el ataque viene más masivo, digamos así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
quiero hacer énfasis aquí para la palabra como león rugiente. El como significa, quizás se parezca, pero no es. Satanás es como un león rugiente. Y si es como un león rugiente, es un león chimuelo, porque en la cruz hace 2000 años Cristo le rompió todos los dientes, ya no puede morder. Ya no puede morder, puede atacar, pero no puede morder a un cristiano que esté con el Señor. Pero aquí otra palabra, velad. La palabra velad significa estar despierto mientras que otros duermen. Por favor, no se duerman en las supersticiones. Y si en ese momento ya habías preparado tu casa para el Halloween, yo te aconsejo con mucho amor y respeto, quita todo eso. Celebra la vida, no la muerte. El culto es hacia Dios, no a los demonios. No lo hagan, por favor. Y sí hay una implicación gravísima en aquellos que celebran el Halloween. Y otra vez, yo sé que es cultural, pero va más allá de la cultura, es un ataque. Y si eres cristiano, pues menos lo debes de hacer, no lo hagas. No lo hagas. Cualquier día es bueno para declarar la victoria de Cristo en la cruz sobre la maldad, pero especialmente en estos días. Cuando muchos celebran la muerte, nosotros celebramos la vida, y la vida a través de Cristo. Estamos viendo la primera cuestión aquí. Los cristianos no deben tratar a Halloween como una fiesta, nada más, una superstición pagana. Eso es gravísimo. Primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Aquí habla del mundo, del sistema satánico que hay en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados. ¿Qué es despojar? Es quitarles algo. Principado es una autoridad satánica sobre una nación. Cuando una nación hace un culto a la muerte, cuando una nación habla más del diablo que de Cristo, esa nación está abriendo puertas. Y hay principados satánicos que comandan la vida de esa nación. Por eso en la cruz Cristo les quitó la máscara. Porque Satanás nunca se presenta tal y como es. Porque si se presenta tal y como es, da miedo. Por eso intenta que las personas adoren a algo conectado con Él, pero no a Él directamente. Porque por supuesto, si yo me acerco a alguien que no es cristiano, claro, y pregunto, oye, ¿tú rinde culto a Satanás? La persona se ofende. Claro que no, pero sí rinde. Porque si no rendimos culto a Cristo, estaremos rendiendo culto a Satanás. O es uno o es otro. Luz y tinieblas no se mezclan. O somos o no somos. Aquel que rechaza a Cristo es porque ya ha aceptado otra cosa en su vida, ¿verdad? No pongan, o sea, no piensen que ese es un juego. No es un juego. El Halloween no es un juego de niños. Satanás es muy sabio. Satanás es muy inteligente y sabe por dónde llegar. Quita la atención de Cristo y pone sobre él. Así es. Conscientemente, ninguna persona adoraría a Satanás, pero lo están haciendo. Si no adoras a Cristo, adorarás otra cosa, porque el ser humano fue hecho para adorar. O adoras a Cristo o adoras a Satanás. No hay medias tintas, no hay una mezcla, no hay un permiso para adorar otra cosa, no lo hay. Y justamente el Halloween se presta a eso, a través de una máscara de cultura. Eso no es cultura, eso es satánico. Eso es satánico. Por eso desde ahorita enseña a tu hijo, a tu hija que eso es malo. Eso sí abre puertas satánicas a tu vida y a tu familia. No estoy aquí para meter miedo a nadie, o sea, no se trata de eso. Se trata de aclarar y hablar las cosas de frente tal y como son y con la Biblia en mano. Estamos viendo Biblia. Estamos viendo la historia, les comenté en el inicio, la historia del Halloween. Eso está registrado, eso no es invención de ningún pastor. Por lo tanto, si tú dices, hoy yo no sabía, perfecto, no hay problema, tú no sabías, pero a partir de hoy ya lo sabes. ¿Y qué harás a partir de hoy? ¿Qué harás con esa información? Yo siempre he dicho, y parece que a algunos le cae mal eso, pero
Eu sempre he dicho, Deus perdona a ignorância, pero não passa por alto a omissão. Significa, se tu actúas assim porque não sabias, ok, está bem, já não actúes assim, porque agora já lo sabes. Pero uma vez que a pessoa sepa e siga actuando igual, aguas, cuidado, porque isso traz condenação a tu vida e a tu família, de veras, de veras. Pero agora já vamos descobrindo o que estava oculto por detrás dessa atividade cultural, entre comillas, chamada Halloween, que de cultura não tem nada, é paganismo disfarçado. Por lo tanto, a primeira questão é essa: como devemos responder os cristianos ao Halloween? Primeiro, os cristianos não devemos tratar ao Halloween como uma simples superstição pagana, é algo muito mais profundo, é algo muito mais grave, que abre portas e o ataque vem. Satanás ataca todos os dias do ano, não espera Halloween nada mais, pero se o ser humano dá permisso e lo chama, ele se apresenta e ataca com mais intensidade e com maior força. Número 2. Os cristianos devem responder ao Halloween com sabedoria. Sean sábios. Seamos sábios. Significa não entrar em discussões nécias. Isso é demonstrar que temos sabedoria de Deus. Não discutam, simplesmente aclara. Não hago por isso, por isso e por isso. Eu me acordo que quando meus filhos eram pequenos e estavam todavía na primária, onde eles estavam assim no altar de muertos na escola, e a pessoa que não lo hacía, e o aluno que não participava dessa atividade, era pontos menos, se metia em problemas, mas desde o início eu mencionei com a diretora daquele lugar que meus filhos não participariam disso. E então eu escrevi uma carta de objeção de consciência, dizendo que meus filhos não participariam nisso, podiam dar-lhes outra tarefa, mas isso não. E me acordo que a diretora me disse: senhor Ângelo, o que passa é que isso é cultural. Le dije: mira, senhora, se isso é cultural, defina-me a cultura. Em tu cabeça, que é o que é a cultura? E aí pensou um momento e disse: bueno, que está respaldada por livros. Ok, está bem, se vamos por essa linha de pensamento que você tem, então hablemos de Cristo, porque Cristo também é cultura. Como que não entendeu, me dijo: por que me diz isso? Bueno, você acaba de referir-se de que um assunto é respaldado como cultura se há livros que hablam sobre ele, verdade? Me dijo: sim, pois eu tenho 66 livros que hablam de Cristo. E me dijo: e onde estão? Então, traí mi carro a Bíblia, regressei, aqui estão 66 livros. Então, se em tu conceito a cultura é respaldada por livros, Cristo é cultura, e aqui estão os 66 livros, é a palavra de Deus. Então, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Porque Cristo também é cultura, segundo o parâmetro. Aí se acabou a discussão e meus filhos não tiveram nunca que participar dessa atividade, porque sempre há uma ameaça. Não é que, segundo a CEP, a CEP não tem nada a ver com isso. Não lo pode nascer. Então, se le asignavam tarefas a meus filhos, trabalhos, pesquisas, muito mais que os demás, pero meus filhos não se mesclaram nisso. Então, eu escrevi uma carta com muito respeito, explicando por que objeção de consciência. Por isso, o ponto 2 é isso. Os cristianos devemos responder ao Halloween com sabedoria, não com agressão, não entrando em discussões nessas, porque isso não nos leva a nada. Santiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se alguno de vosotros tem falta de sabedoria, pídala a Deus, el cual la da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pide sabedoria de Deus para manejar a situação com tu família, com tus filhos nessa época do ano. Número 3. Os cristianos devemos responder ao Halloween com o Evangelho. Nada mais. Com o Evangelho. Com a Bíblia. Alguém que rechaza a palavra de Deus vive em constante medo da morte. As pessoas que temem a morte é porque não sabem que há vida e vida eterna. E não querem chegar a esse momento. Se perguntas a uma pessoa
¿Sabe a dónde irás después que mueres? La persona, claro, te va a decir al cielo. Entonces tú le preguntas, ¿por qué estás tan seguro que vas al cielo? Y la persona te va a comentar, bueno, yo soy bueno, yo doy limosnas, yo ayudo. Perfecto, pero eso no te lleva al cielo. Eso no te gana al cielo, no te garantiza el cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por mejor persona que tú seas, si Cristo no habita en tu corazón, si tú no lo tienes como tu único Señor y Salvador, siento mucho decirte, pero no irás al cielo. Solo a través de Cristo se va al cielo. Es que, ¿sabe qué, pastor? Es que yo estoy seguro que Cristo no envía al infierno personas buenas. No, Cristo no envía nadie al infierno. No, nunca dije eso. La persona llega allá porque rechaza ir allá. Hay dos lugares, infierno y cielo. ¿Cómo se llega al cielo? Ok, con Jesús en tu corazón, porque Él dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Entonces, si alguien rechaza a Cristo, que es el camino para llegar allá, consecuentemente terminará allá. Creo que quedó claro, ¿verdad? Cristo no envía nadie al infierno. El infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero el hombre es tan malo que después que muere tiene que ir a algún lugar. Y Cristo es muy justo. Muy justo. ¿Tú crees que en el cielo entra alguien malo? ¿Tú crees que en el cielo entra alguien que no acepta el camino a llegar allá, que es Cristo? No, nadie llega allá así. Entonces, una vez que rechazan a Cristo, que es el camino para ir allá, estás aceptando el camino para llegar allá. Punto. Eso es Biblia. Es bíblico, no soy yo. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso los cristianos debemos responder al Halloween con el Evangelio. No con ofensas, no con gritos, no con discusiones necias. No. Con el Evangelio. Y claro, alguien que rechaza el mensaje, rechaza al autor del mensaje. Si tú predicas a alguien y esa persona rechaza el mensaje de salvación, está rechazando al autor. Y el autor no eres tú. Tú eres el mensajero. Y el autor es Cristo. Rechazar al Cristo, rechazar a Jesucristo es rechazar ir al cielo. Por eso, una vez más y otra vez, ahí vamos. Los cristianos debemos responder al Halloween con el Evangelio, no con conceptos personales, no con ofensas, no con gritos, no con furia, no con violencia, no con ataques, no, con el Evangelio. Alguien que rechaza la palabra de Dios vive constantemente con miedo de morir porque no sabe a dónde va después que muere. Es el tipo de persona que se enoja cuando alguien lee, escuche eso, es el tipo de persona que se enoja cuando alguien lee lo que está escrito en Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 26 y 27, la palabra dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fue lo que dije hace algunos minutos. Alguien que no conoce la verdad está bien, pero ahora la conoce. Pero alguien que conoce la verdad y sigue actuando como no la conociera, ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Es la omisión de hacer lo correcto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces eso trae condenación a tu vida y a tu familia, desgraciadamente. Los padres cristianos, yo tengo hijos, muchas personas también tienen hijos, los padres cristianos deben adoptar la política de no participación, es lo que le comenté, y objeción de conciencia cuando las escuelas pidan que sus hijos participen de actividades de Halloween o Día de Muertos con la excusa de que es algo cultural. Pero con amor y con respeto, sin ofender. ¿Ok? No vayas allá y empieza a gritar en la puerta de la escuela, porque eso no es un cristiano. El cristiano es sabio, el cristiano es inteligente. La muerte no tiene nada de cultural. La muerte no tiene absolutamente nada de cultural y no merece adoración. Cada vez que los padres cristianos aceptan que sus hijos se vistan con disfraces que promueven a la muerte,
están pisando la sangre de Cristo porque están adoptando otra manera de vivir sus vidas en una declarada rebelión contra la voluntad de Dios. Les voy a comentar lo que hacemos aquí en Gracia y Paz como una respuesta al Halloween. Lo hacemos todos los años. Por supuesto que ese año no es posible hacerlo debido a la contingencia sanitaria que están viviendo a nivel mundial. Pero aquí en Gracia y Paz, en los días 1 de noviembre, hacemos la fiesta de los dulces. Ok, si los niños quieren dulces, les daremos dulces. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos, y claro, yo expliqué todo a mis superiores, como Asamblea de Dios que somos, están mis líderes. Y expliqué cómo era la fiesta, les pareció una idea muy, muy buena. Hicimos por 2 años y ese tercer año pues ya no pudimos otra vez debido a la contingencia, pero el otro año sí lo vamos a hacer. Entonces lo que pasa es eso, preparamos todo el auditorio, toda la iglesia con algún motivo de alguna película. Los jóvenes y los adolescentes preparan sketches y hay familias, y lo hacemos en la noche, y preparamos todo el lugar. Por ejemplo, del año pasado, está en las redes sociales, del año pasado hicimos Charlie la fábrica de chocolate, transformamos el lugar en la fábrica de chocolate. Entonces, como la película, entonces como las familias pasan por la calle, fantasiados de todo, ¿no? De demonios, entonces se meten porque van por sus dulces. Y las maestras del Ministerio Infantil, y mi respeto para el Ministerio Infantil de Gracia y Paz, preparan a niños que se visten de personajes bíblicos. Ojo, se visten, no se disfrazan, se visten de personajes bíblicos. Y los niños son los que evangelizan a los niños que llegan a Gracia y Paz. Niños que vienen fantasiados de allá afuera, de calavera, de demonios, de lo que sea, porque no saben, sus papás no saben lo peligroso que es eso. Pero entran y formamos como 6 estaciones alrededor del auditorio. Cada estación es un personaje bíblico, entonces los niños de Gracia y Paz evangelizan a los niños que entran y les dan dulces, claro. Y allá adelante en la plataforma, jóvenes y adolescentes están haciendo sketches evangelísticos. Todo es evangelístico, no hay nada fuera de la Biblia aquí. Resultado, hemos ganado a muchas familias en el Halloween, en el Día de los Muertos, de esa manera. Fue la estrategia que Dios nos dio y se llama la fiesta de los dulces. Y lo hacemos una vez al año, por supuesto que para esas fechas, para ese año no lo vamos a hacer, pero estamos pensando en la del otro año. Tenemos un equipo muy creativo, gracias a Dios, en Gracia y Paz. Si tú me estás viendo, pastor, y quieres hacer algo así en tu iglesia, pues entre en contacto con nosotros, podemos ayudarte a que lo haga también. Es como atacar, como contraatacar al Halloween. Y se explica el Evangelio y se predica a Cristo y es una fiesta para los niños. ¿Quieren dulce? Ahí están los dulces. Pero claro, los niños van pasando por las estaciones y cada estación es un grupo de niños de la iglesia que ya están preparados para predicar el Evangelio. Las maestras están ahí atrás asesorando. Es niño predicando a niño y el resultado es fantástico. También tenemos actividades para los adultos, los papás. Ellos también reciben la palabra. Fue la estrategia que Dios nos dio en Gracia y Paz para esas fechas, para contraatacar el Halloween. Y ha dado resultado. Lo íbamos a hacer ese año, pero ese año, porque ya sabemos, no se podrá hacer. Pero para el otro año, prepárense. Ya estamos pensando en lo que haremos para esas fechas el otro año, para predicar la palabra, niños predicando a niños y adultos a adultos. Y hemos ganado a familias enteras de esa manera. Es la respuesta que Gracia y Paz da al Halloween y al Día de Muertos. Porque la muerte no tiene nada de cultural. La muerte no es cultural. Para el cristiano, la muerte no es el fin. Para el cristiano, la muerte es el inicio de la verdadera vida que cuenta en los cielos. Pero a alguien que no tiene a Cristo le da pánico la muerte porque no sabe a dónde va. Y repito, si preguntas a alguien, ¿estás seguro? O sea, ¿a dónde vas cuando mueras? Y la persona, por supuesto, dirá, voy al cielo. Y entonces tú le preguntas, ¿por qué estás tan seguro? Dirá ya, no, porque soy bueno. Y entonces ya entras con la palabra, ¿no? Predica la palabra en esas fechas. Pero ojo, con amor y con respeto, no con ofensas, no con agresiones, porque no fue así que Cristo nos enseñó. Pero con todo eso, en esta época es una buena época para fomentar el evangelismo. Podemos prepararnos bíblicamente y hablar
con los vecinos y amigos sobre el verdadero origen del Halloween. Y aquí está el mensaje, es el mensaje que estamos grabando, ¿verdad? Y las consecuencias de involucrarnos en una fiesta completamente contraria a la vida y abiertamente que exalta la muerte. Con paciencia y con amor podemos hacerlo. En todo caso, hermano, hermana, amigo y amiga que nos ves, en todo caso, no importa el nivel, escuche eso, no importa el nivel de participación del cristiano en el Halloween, simplemente no debemos participar, punto. Quizá alguien diga, no, yo solo di dulces allá. No. No importa el nivel de participación, simplemente no debemos participar. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tengan cuidado con eso. Debemos elegir dar honor a Dios, separándonos de las cosas del mundo, pero demostrando compasión y amor por aquellos que perecen en el mundo. Al fin y al cabo, ¿qué mejor época de hablar de la vida que esta donde se habla de la muerte? Hablemos de vida y no de muerte. Para que quede claro, haciendo un resumen de todo eso. ¿Qué significa Halloween? Bueno, el nombre Halloween viene de la celebración del Día de Todos los Santos, que empezó en el siglo IV, la fiesta de Samhain para los celtas, All Hallows Eve en Gran Bretaña, que después adoptó esa forma, Halloween. Se mataban animales, se sacrificaban animales en las noches empezando el invierno, y entonces se comía eso y lo que quedaba eran los huesos. Por eso hoy en día una de las imágenes de Halloween son las calaveras. Es lo que quedaba. Y también, escuche bien eso, también sacrificaban a seres humanos en esas fiestas. No creí que eran solo animales. También sacrificaba a seres humanos. Sacrificaba para que las noches no fuesen tan largas y los días tan cortos, pero es invierno. Astronómicamente así es. La imagen de la muerte, simbolizada en todo eso, es lo que quedaba de esas fiestas. ¿De dónde proviene entonces la festividad? Gran Bretaña, Francia, leste europeo. Fiesta de All Hallows Eve o Samhain, que es fin de verano en celta, ya lo vimos también. Se abrió un portal, segundo ellos, se abrió un portal en esas épocas de 31 de octubre a 2 de noviembre, se abrió un portal dimensional, como tú quieras mencionar, y los muertos podían pasar con los vivos, pero no al revés. Los muertos venían a visitar a los vivos. Entonces, las familias que habían tenido alguna pérdida en un ser amado y querían ver otra vez ese ser, colocaban altares con la comida preferida de los muertos, de sus seres amados, y colocaban veladoras para guiar el camino del inframundo hasta el mundo de los vivos. Todo ese sincretismo religioso que era eso. ¿De dónde proviene el culto a la muerte? Entonces, en México. ¿De dónde proviene eso? Cuando los españoles llegaron a México, en el siglo XVI, encontraron todo un sistema ya armado y dedicado a celebrar a los muertos. Por eso yo pienso, todavía no hay nada claro en eso, pero parece que por el estrecho de Bering pasaron de Europa a Asia para acá, bajaron y trajeron eso, porque llegaron los españoles y encontraron aquí en tierras mexicas todo un sistema religioso para celebrar a los muertos, ya plenamente establecido desde hace 3000 años. El festival que se convirtió en el Día de Muertos era conmemorado el 9º mes del calendario solar azteca, el 9º mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante todo un mes. O sea, la celebración de los muertos duraba todo un mes. Las festividades eran presididas por la diosa Mictequicacitlihuatl. Perdón por la pronuncia. Para mí eso es trabalenguas, pero bueno, yo intento. Mictequicacitlihuatl, que significa la dama de la muerte. La dama de la muerte, actualmente relacionada con la Catrina,
personaje inventado por José Guadalupe Posada. O sea, la Catrina tiene su origen en la diosa Mictecacihuatl, que es la dama de la muerte en la cultura azteca, la cultura maya azteca. Pero bueno, es cultural, segundo ellos sí, pero otra vez la muerte no tiene nada de cultural. La iglesia debe participar de esas festividades, va otra vez. Quero ser muy enfático en eso, muy enfático. Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 e 12 diz assim: ni encantador, ni adivino, ni mago, escute isso, ni quem consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Tú y yo soñamos con un México bendecido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay que orar por México? Sí. Pero hay que colocar líneas de ética cristiana. No podemos cruzar esas líneas. No podemos transigir estatutos divinos. Dice Deuteronômio, ni encantador, porque aquí hablan de personas que no entrarán al reino de los cielos. Ni encantador, ni adivino, otra vez Deuteronômio 18, versículo 11 y 12, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Consultar es invocar. No invoque a los muertos, no hagas eso. Celebremos la vida, hermano, hermana, amigo y amiga, no la muerte. En Isaías capítulo 8, del versículo 19 al 22, hay una seria advertencia para aquellos que lo hacen. Y dice así la palabra: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Significa no hay luz en sus mentes. Amanecer es eso, no hay luz en sus corazones. Versículo 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Queremos un México diferente, queremos un México mejor, queremos un México bendecido, queremos un México sano, queremos un México fuerte. Entonces, no atraigamos maldición hacia México. Celebremos la vida, no la muerte. En Lucas 16, del versículo 19 al 31, tenemos la parábola de rico y Lázaro, ya mencionamos al inicio, mencionamos eso, donde Cristo nos dice que claramente los muertos no pueden venir a visitar a los vivos. No hay eso. Y ni los vivos pueden ir a visitar a los muertos porque hay un abismo que los separa. Y aquí está Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima, significa una gran separación, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay cómo. Hay una separación. Los muertos no regresan. Punto. Lo dice la Biblia. ¿Qué influencia tienen las películas de terror sobre la sociedad, sobre todo en esas épocas? Es increíble la cantidad. Hay estudios que programan sus lanzamientos de terror justamente en esas fechas y ganan muchísimo dinero. Yo te pregunto, ¿dónde cree que viene la inspiración para tantas películas de terror? Si tú analizas la película de terror de los años 40, 50 a las de hoy, bueno, todo es satánico, ¿verdad? Pero la diferencia es abismal. Hoy en día hay niños que no les da miedo ver demonios porque las películas venden, digamos así, la idea de que los demonios no son 100% malos y no pasa nada. No se pasa y pasa mucho. Es como Pablo decía, ¿no? Una mente entenebrecida, una mente cauterizada por el pecado. Satanás pouco a pouco vai empeorando, vai aumentando o nível de tolerância do ser humano a ele mesmo. Para que quando ele se presente tal e como é, o impacto não seja tão grande. Por isso já há todo um lavado de cerebro, através de quê?
de la industria del terror en esas épocas del año. ¿Qué influencia tienen las películas entonces de terror sobre la sociedad, sobre todo en esas fechas? La cultura no es mala, los hombres en la cultura lo son. Por lo tanto, cuando se disfraza la herejía o el paganismo como algo cultural, el ser humano lo acepta. No, eso es cultura, lo acepto. Y ahí empieza el problema. La mayoría de las personas que festejan el Día de Muertos, o el Halloween, o el Samhain, como ya habíamos dicho, piensan que no hay nada de malo, porque es un asunto cultural, no es espiritual. Pero ahí está la trampa del diablo, si es espiritual, porque no hay nada cultural en la muerte. Se olvidan que fue precisamente la cultura del primer siglo la que contribuyó para la crucifixión de Cristo. Pues claro, Él se entregó para salvarnos, pero había toda una cultura ya de sacrificio en aquella época. La cultura mató a Cristo. La cultura, los hombres en la cultura, voy a hablar de otra manera, los hombres en la cultura pagana del primer siglo llevaron a Cristo a la cruz. Y es por eso que en esa época del año nuestros niños deben ser cuidados de una manera muy especial, protegidos de una manera muy especial. Y la mejor manera de hacerlo es platicando con ellos. Si tu hijo o tu hija se quer disfrazar de monstruo, de calavera, siéntate con ellos y explica por qué no debe de hacerlo. Por qué no debemos participar de eso. Pero no con gritos, no con regaños, no. Simplemente siéntate con ellos, escucha lo que tienen que decir y pregúntale, ¿y por qué quieres disfrazarte de eso? ¿En qué te va a ayudar eso? Y explica por qué no se debe de hacer, pero no con regaños, no con golpes, no con gritos. Como cristianos somos mejores que eso, y tú lo sabes. ¿De qué manera la iglesia puede contraatacar la influencia de esta fiesta en el mundo? De dos maneras. Número uno, no cerrando los ojos, escondiendo la cabeza bajo tierra y fingir que no pasa nada. Hay iglesias que lo hacen. No pasa nada, tú celébralo. Puede ser algo que asustador y lo es, pero créeme, hay iglesias cristianas que sí celebran el Halloween. Porque dicen, no hay nada malo. Claro que hay todo malo. Es satánico. Y Cristo y Satanás no se unen, no hay cómo. O somos o no somos. ¿De qué manera la iglesia puede entre comillas, contraatacar la influencia de esas fiestas en esa época del año? No cerrando los ojos, no escondiendo la cabeza bajo la tierra y no fingiendo que no pasa nada, porque sí pasa. Y número dos, con pláticas que aclaren el panorama y den una respuesta bíblica a las preguntas que el tema levante. Es lo que estamos haciendo esta tarde, el domingo. Los cristianos no deben tratar al Halloween como una simple actividad cultural. 1 de Pedro 5:8, otra vez, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro, como un león, no es un león, y si es león es chimuelo, ya saben. Ahora, en tu vida hay un solo león. A ver, hermano, hermana, escuche bien eso. En tu vida hay un solo león. Cuando sales por las calles caminando, los demonios ven a ti y ven a un león a tu lado. Porque el único león en tu vida es el león de la tribu de Judá y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Los cristianos deben responder al Halloween otra vez con sabiduría y con la palabra, con el Evangelio. Santiago 1:5, una vez más. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Tengo un último texto. Hebreos 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y eso lo dije hace algunos minutos, ¿verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada más que hacer. Si yo peco voluntariamente, si yo peco con conocimiento de causa, ya no hay nada más que hacer. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Después de todo eso, yo te pregunto, ¿celebrarás el Halloween? ¿Dejarás que tus hijos lo hagan? Yo espero que tú digas no, 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 no. Y te felicito por esa decisión, pero siéntate con ellos y explica la situación. Explica por qué no debemos de hacerlo. Y que Dios te dé la sabiduría y la paciencia para poder hacerlo. El momento de cambiar las cosas es hoy, no es mañana. El pasado queda, pero hoy podemos hacer algo. Todavía podemos hacer algo. Yo sé que son momentos difíciles. Yo sé que esa situación se ha alargado mucho más. Ya queremos abrir, un ejemplo, queremos abrir el templo de Gracia y Paz otra vez, pero estamos condicionados a 30 minutos de culto y 30 minutos para una iglesia como Gracia y Paz, una iglesia viva como Gracia y Paz, no significa absolutamente nada. Una iglesia muerta, pues lo hacen 15 minutos, pero una iglesia viva, donde se predica a un Dios vivo, como es el caso de Gracia y Paz, 30 minutos no significa absolutamente nada. Hay personas que tardan 2 horas en llegar aquí. Entonces, por respeto a esas personas, todavía no abrimos el templo, pero lo vamos a hacer. Tenlo por seguro que lo vamos a hacer muy pronto. Y tú serás mi invitado cuando lo hagamos. Pero son épocas donde el tiempo cuenta. El tiempo no es suficiente. Por lo tanto, déjame orar por ti, por favor. Cierra tus ojos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias porque celebramos la vida y no la muerte, Señor. No queremos ofender a nadie, no queremos agredir a nadie, Señor, simplemente hablamos cara a cara y con la Biblia en mano. Tú eres amor, Señor, no odio. Tú eres vida y no muerte. Por lo tanto, en esa época del año donde todo el mundo celebra la muerte y rinde culto a la muerte, Señor, en Gracia y Paz celebramos la vida. Y la vida eres tú en nosotros, Jesucristo. Ponga las personas que me ven en ese momento en tus manos. Ayúdalos, por favor. Dales la sabiduría necesaria para explicar a sus hijos por qué no se debe celebrar ni Halloween ni Día de Muertos, Señor, porque eso es una rebelión en contra de ti. Tú eres vida. ¿Por qué celebramos la muerte si tú eres vida, Señor? Es cierto, tú moriste en la cruz por nosotros, hubo muerte. Pero ¿sabe qué, Padre? Transformaste una crucifixión en una resurrección. Y Jesucristo, tú vives y estás con nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias. Celebremos la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queda el mensaje. Celebremos la vida. Ya tienes toda la información necesaria. Y puedes ver esa predicación una y otra vez hasta que asimiles todo eso. ¿Qué harás? Yo te pregunto, mi función como pastor es enseñarte el camino. Por aquí caminaremos. Y la razón es esta. Ya le enseñé el camino, ya le dije por qué, ya le di herramientas de por qué actuamos así. Ahora te toca a ti actuar. Te toca a ti actuar. Muchas gracias por tu atención. Ya saben, terminando esa predicación, hay un spot de cómo nos puedes seguir apoyando a través de tus diezmos, ofrendas. Y no estás obligado a hacerlo, pero sería bueno que lo hiciera para ayudar a la obra en este momento de dificultad y necesitamos de verdad de toda ayuda. Si eres cristiano, te congregas en Gracia y Paz, esa es tu obligación, esa es mi obligación, diezmar. Yo también diezmo. Y ofrendar y participar de manera correcta para otra vez el pago de la renta. No quiero estar hablando siempre de eso, pero hay una necesidad y esa es nuestra necesidad. Te agradezco mucho por lo que estás haciendo. Siga apoyando, no dejen de hacerlo, por favor, porque hay personas que ya dejaron de hacerlo. No, regresen a donde estaban. Sigan apoyando. Al fin y al cabo, Dios te bendice. Tú cumples con Él y Dios te bendice. Así es la sentencia bíblica. Actuemos, por favor. Que Dios te bendiga mucho. Amén.